Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga y estamos aquí en otro programa más de Estudiando el Antiguo Testamento. Y si ustedes recuerdan, habíamos comenzado en el programa anterior con Génesis capítulo 19, pero era tan extenso que no lo pudimos terminar y vamos a continuar hoy y terminar el capítulo 19 y seguir con el 20. Así que, por favor, si usted no ha escuchado el capítulo anterior, puede encontrarlo allí en los archivos en Mi Radio C4, y si no, también puede ir directamente a YouTube, Karina Guidi Libre al Fin, y ahí va a encontrar Génesis capítulo, tiene que buscar capítulo 18 y 19, y luego entonces va a tener el que le sigue, que es el 19 y 20. Hay algunos programas que tienen un capítulo solo, 2 o 3, depende cuán largo o cuán corto sea cada capítulo de este libro, ¿verdad? Ahora, déjeme avisarle algo. Cuando usted va a YouTube, y yo le ruego, por favor, que haga eso, ¿sí? Le pido un favor. Vaya a YouTube, vaya a Karina Guidi Libre al Fin y suscríbase allí a ese canal. Y también invite a otros para que lo hagan. No solamente que se encuentran todas las predicaciones, en inglés también predicaciones de los viernes puede encontrar. Si va a YouTube, Karina Guidi, encuentra todas las predicaciones de los viernes, encuentra otras predicaciones en español, encontrará también todo lo que se ha grabado en la radio, todos los estudios, y también va a encontrar las lecturas de la hermana Cristina de las predicaciones del pastor Charles Spurgeon. Va a encontrar todo lo de Charles Spurgeon, lo que está haciendo la hermana Cristina Herrera allí en la radio. Lo va a encontrar también allí, creo que hay ya casi 30 de los relatos de estas predicaciones poderosas, que esos son tesoros, que se llama el programa Palabras de Vida. Eso también lo va a encontrar en ese mismo canal, Libre al Fin. Así que aproveche, porque en ese canal, hermanos, hay muchísimo material. Si usted realmente quiere aprender de verdad la palabra de Dios, en ese canal tiene todo ese material, toda esa información, todos esos estudios y gran riqueza espiritual, y se sigue añadiendo. Por eso seguimos grabando, seguimos poniendo estos estudios para que usted tenga para todos los días. Usted puede hacer estos estudios en su casa, con su familia, en su iglesia, compartirlos en alguna radio, en algún lugar del mundo, y sé que le va a ser de gran bendición y va a empezar a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. También de paso les cuento, hay un proyecto para poder enviar estas Biblias. Necesito que me ayude, aquellos que pueden ayudar, reunir un dinero. Son $1,000 que se necesitan reunir para poder enviar 200 Biblias al Perú. Y todavía no las hemos podido enviar, están esas Biblias detenidas allí en Honduras, y de Honduras tienen que viajar a Perú. Si hay alguien que también quiera colaborar con eso, por favor me deja saber. Amén. Y seguimos entonces con Génesis capítulo 19 a partir del versículo 18. Y sigue diciendo así. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.
date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Estamos aquí en este capítulo en la salida forzada realmente de Lot y su familia, antes de que fuera destruida por fuego. Aunque los ángeles le ordenan a Lot que se vaya al monte, porque eso es lo que él quería el Señor, que se vaya al monte, vemos como él se rehúsa y logra salirse con la idea de ir a una ciudad pequeña. Y con esto está diciendo esto, es decir, déjame quedarme, aunque sea con un poquito del mundo. ¿No es ella pequeña? Déjame, aunque sea, seguir manteniendo algo de todo aquello que todavía me atrae del mundo, que es Sodoma y Gomorra. Y hay muchos creyentes que lamentablemente todavía están viviendo en la pequeña ciudad de Zoar. Salieron, pero por la fuerza realmente, por la misericordia de Dios, salieron de Sodoma y Gomorra, salieron del mundo, pero todavía están en esta ciudad pequeña. Es decir, todavía estoy viviendo con un poquito del mundo. Es solamente un poquito nada más, Señor, no es mucho. Déjame quedarme en Zoar. Quiero que sepa que Zoar también está destinada para la destrucción. No importa que Zoar era una ciudad pequeña, también Zoar estaba dentro de las ciudades que serían tocadas por el juicio divino. Miren que Dios no podía destruir las ciudades hasta que Lot y su familia evacuaran las premisas. Y esto demuestra la importancia del Hijo de Dios. Aunque en un estado de debilidad espiritual, vean la misericordia y la longanimidad de Dios. El Señor le dice que vaya al monte cuando la carne dirige a Lot a continuar funcionando en la carne. Después de todo, tenía ya mucho tiempo andando conforme a la carne y le era muy difícil obedecer al Señor. Escuche, cuando estamos hablando de un cristiano débil, pero estamos hablando de alguien que todavía está demasiado compenetrado y conectado con las cosas del mundo, el corazón, un corazón religioso, un corazón mundano y un corazón carnal. Le es difícil, está acostumbrado ya a andar en la carne y ahora tener que obedecer al Señor. Tuvo que ser forzado por los ángeles. El que está fuera de la voluntad de Dios está lejos de Dios. ¿Por qué Lot tenía miedo de ir hacia el monte? ¿Por qué? Si Dios lo dirigió allí. Y diría, pero en el monte no hay nada. El monte es aburrido. En el monte, ¿qué voy a hacer? En el monte no tengo todos los amigos con los cuales yo comúnmente me doy. En el monte no hay nada, pero en el monte está Dios. Gloria a Jesús. En el monte está Cristo. En el monte tú puedes edificar el sacrificio a Dios. Y si Dios le dirigió allí al monte, Dios lo protegería en el monte. Sin embargo, la carne no tiene fe en Dios porque depende en sí misma y no en el Señor. El que ya está tan acostumbrado a hacer las cosas a su manera, le es dificultoso tomar el camino correcto. Y para esto debe ponerse a cuenta con Dios, arrepentirse y entrar en la voluntad de Dios y hacerle saber a Él que deseamos su voluntad. Pero fíjense esto, tu petición es concedida. ¿Tú quieres ir a Zoar? Puedes ir. El Señor dice, puedes ir. ¿Sabes qué? Esto es algo muy grave porque el solo hecho de que el Señor conteste una petición, nos deje, en este caso, estar un poquito más en Zoar o tener un poco de esta pequeña ciudad, entendiendo ustedes lo que esto significa. Esto es para que nosotros nos demos cuenta, el Señor permite que vayamos a Zoar, para que nosotros nos demos cuenta que esa no era la voluntad de Dios y que nos estábamos conduciendo en la carne. Entonces, ahora vemos que evidentemente esta pequeña ciudad era una de las ciudades marcadas para destrucción, aunque el Señor le concede su deseo a Lot. Es una oración que Lot desearía nunca haber hecho, ya que pronto tendría que salir de allí e ir a la montaña, al monte, donde el Señor le había dirigido originalmente. Pero mientras tanto sufriría algo terrible allí en Zoar. Siempre que la carne sale de excursión,
nunca llega a un buen final, simplemente porque el Señor no trazó esa dirección. Así como Lot, nosotros perdemos tiempo en este tipo de excursiones. Al principio parecen buenas, pero si el Señor no las diseñó, pronto veremos que esa dirección no trae ningún provecho. Maravillosamente, el Señor proclama que no puede enviar juicio hasta que Lot estuviera a salvo fuera de Sodoma. ¿Qué significa que Dios no podía hacer nada? Bueno, primeramente entendamos que el Señor no nos necesita, de hecho, Él no necesita nada, pero en su gracia y misericordia, Él nos ha permitido ser parte de su gran plan, es decir, de esta redención tan grande. Ahora, si la iglesia toma una dirección equivocada, o si el creyente toma la dirección equivocada, la obra de Dios es estorbada y por esto debemos estar seguros que estamos caminando en la voluntad de Dios. Dios no podía destruir la ciudad hasta que Lot y su familia estuvieran fuera, y esto también habla del arrebatamiento de la iglesia. La destrucción, es decir, las plagas, todo lo que sufrirá este mundo durante el periodo de la gran tribulación, no puede llegar sino hasta que los redimidos, los nacidos de nuevo, puedan ser quitados primero. Veamos los versículos 24 al 29 y dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Quiero que presten atención a algo en el versículo 24. Les leo otra vez y dice así: Entonces Jehová, ahí tenemos Jehová, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Aquí es Jehová de parte de Jehová. Jehová hace llover el azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, el versículo 24 se refiere a que Jehová, que conocemos como el Hijo de Dios, hizo llover este juicio de parte de Jehová desde los cielos, es decir, de parte de Dios el Padre. El Señor Jesucristo hace llover azufre y fuego sobre estas ciudades de parte de Dios el Padre desde los cielos. Todas las ciudades de la llanura fueron destruidas, excepto Zoar. En desobediencia, la esposa de Lot se da vuelta y se convierte instantáneamente en una estatua de sal. Esto es literal, ¿eh? Esto no es figurativo, no es parábola, esto no es un ejemplo, un símbolo. No, ella se convirtió en una estatua de sal. Observemos que el azufre y fuego que cayó en las ciudades no provino del infierno, sino del cielo. Es del cielo que provino este azufre y fuego, y no fue una causa natural, sino que fue una causa sobrenatural. Esto fue provocado por Dios. Todo esto fue un milagro terrible, pero como sea, fue un milagro. Y las siguientes escrituras se refieren a la destrucción de estas ciudades. Deuteronomio 29:23 habla de la destrucción de estas ciudades, Isaías 13:19, Jeremías 49:18, Sofonías 2:9, Mateo 10:15, segunda de Pedro 2:6, Judas versículo 7. La llanura entera fue arrasada. Lo que antes era un jardín verdoso, productivo, lleno de fruto, se convirtió en un desierto, no quedó nada. Y esto es un ejemplo de lo que produce el pecado. El pecado convirtió un jardín verdoso, lleno de fruto, en una llanura seca, en polvo. Una estatua de sal es en lo que se convirtió la esposa de Lot. Y Dios les advierte que no debían mirar hacia atrás, pero en el versículo 26 la esposa de Lot desobedece y al mirar atrás se convierte en estatua de sal. En hebreo, la frase «entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él»
denota que ella se mantuvo mirando fijamente hacia Sodoma y Gomorra y con deseo. El corazón de ella estaba en Sodoma y también su alma había quedado allí y se había destruido en ese lugar. Lamentablemente ahora, la esposa de Lot, desde aquel entonces, se encuentra en el infierno. Y Lucas nos advierte diciendo lo que el Señor Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Y Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El fuego y azufre que cayeron en las ciudades fue tan intenso que todo se derritió, es decir, la ciudad se derritió, se convirtió en nada, no quedó nada. Dios es justo en todos sus juicios. El versículo 29 nos muestra que Dios se acordó de la intercesión de Abraham a favor de Lot y la contestó. Allí Abraham sirvió de mediador entre Dios y Lot, por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y en el presente y para siempre, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Y sigue diciendo este pasaje, este capítulo, versículo 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, y entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Este pasaje es uno de los más terribles. La verdad es que, sinceramente, me cuesta leerlo, y pienso que a ustedes les cuesta oírlo. Habiendo desobedecido a Dios, Lot vive en temor. No se queda en Zoar, la ciudad que él pidió. Primeramente, él pidió de ir a Zoar. Ahora él quiere salirse de Zoar porque tiene miedo. Evidentemente, teme que Dios también la destruya. Entonces se queda en una cueva con sus 2 hijas. Queda registrado en la palabra por siempre, por toda la eternidad, el vergonzoso acto de incesto de sus 2 hijas. Debido a que la inmoralidad sexual era algo que estas 2 mujeres veían a diario en Sodoma, es decir, ellas crecieron con este ejemplo, ellas crecieron viendo inmoralidad sexual, homosexualismo, todo tipo de actos, e incesto seguramente también, y al parecer no vieron nada de malo en esta acción vergonzosa. El resultado fueron los moabitas y los amonitas, quienes se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Dios, así como toda obra de la carne es enemiga de toda obra del Espíritu. La Escritura dice: y habitó en una cueva. Veamos esto por un momento. Su riqueza fue tal una vez que él y Abraham no podían vivir juntos, y por la gran cantidad de ganado, pero ahora él se encuentra viviendo en una cueva, siendo esto ahora su miserable hogar. Aquí el problema no es la riqueza o la pobreza, sino el hecho que vivir para Satanás nunca trae ningún provecho, y este es el resultado. Aún viviendo en riqueza material, de todas maneras vivir para Satanás siempre trae destrucción. Así como las hijas de Lot, cuando se vive involucrado en el mundo, así sea un poco, la moral va de a poco deteriorándose. El mundo te va influenciando más de lo que tú crees. El Señor pudo haberles dado maridos a estas jóvenes, pero ellas no entendían el camino de la fe.
Lleno de culpa y temor, Lot sucumbe ante la tentación del alcohol. Fíjense lo que dice el comentarista McIntosh. Él dijo así: y miren entonces su final. Sus propias hijas lo emborrachan y en su embriaguez él se convierte en el instrumento de traer a la existencia a los amonitas y a los moabitas, los enemigos del pueblo de Dios. ¡Qué volumen de instrucción hay aquí! Oh, mi lector, vean aquí lo que es el mundo. Vean qué fatal es permitir que el corazón corra hacia él. Qué comentario es la historia de Lot tras esta breve pero comprensiva advertencia: no amen al mundo. Estos mundos de Sodoma y Zoar son iguales. Allí no hay seguridad, no hay paz, ni hay descanso, no hay satisfacción sólida para el corazón. El juicio de Dios pende sobre toda la escena, y Él solo aguanta la espada en misericordia y longanimidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ahora piensen cuántos cristianos hay hoy como Lot y sus hijas. Conocen a Dios, pero saben muy poco de Dios. No tienen una revelación de Dios porque no la desean, sino un entendimiento de la cruz de Cristo. No puede haber una fe genuina, y aunque esta persona tenga fe, no es fe que Dios reconoce porque no está fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa noche Lot recurre al alcohol como resultado de su fe desviada. Lot y sus hijas no cometieron tales actos en Sodoma, sino después de salir de Sodoma. 2 veces se embriagó y 2 veces fue deshonrado por sus hijas. En esta escena se ve muchas de las familias cristianas modernas. Estas muchachas conocían de Dios, pero estaban mucho más influenciadas por la maldad de Sodoma que por la justicia del cielo. Lot y su mujer tuvieron mucho que ver con esto. Ellas no sabían nada de Dios y lo que significa vivir por la fe en Dios, ni cómo vivir para el Señor. Entonces, al encontrarse en este dilema, se abocaron a sus propias ideas malvadas en vez de confiar en el Señor. Sus padres no le habían enseñado nada. Después de este episodio, Lot desaparece de la historia sagrada sin que ni siquiera se registre su muerte. A pesar de la manera en la que estos 2 pueblos surgieron de Lot, el Señor mostró cuidado por los descendientes de Lot. Lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 2, pero luego se convirtieron en enemigos de Israel, como vemos en 1 de Samuel 14, 2 de Reyes 3, 2 de Crónicas 20. Así como terminó Sodoma y Gomorra, que el creyente tenga bien presente que así terminará este mundo. Por esto debe prestar mucha atención en aquello en lo que falló Lot, porque este mundo pasará y el juicio de Dios vendrá. El apóstol Pablo también dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 de Timoteo 3:1. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice, y ya termino con esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la culminación de este fascinante y muy instructivo capítulo 19 de Génesis. Espero que haya tocado su corazón y que le dé mucho para meditar, y si es necesario ponerse a cuenta con el Señor, póngase a cuenta con Él. Tal vez dice: yo no estoy en Sodoma y Gomorra ahora, pero quizás usted está en esta pequeña ciudad llamada Zoar. Esta ciudad también está marcada para el juicio. En Radio C4 queremos orar por las necesidades de los oyentes. Si quisieras enviarnos algún pedido de oración, puedes hacerlo al 239-900-4990 a través de un mensaje de texto, o bien a miradiocc4@gmail.com. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica.
if I had seen the sunset. Yes, yes, yes. On the day my Jesus died and felt the glow of the sunrise when the tomb was open wide. Would I have known you, and would I have ever seen that you were more than just a man? You were Lord and King. Oh, but now I know you, and now I can see that you were more than just a man. Oh, you are Lord to me, Jesus, Jesus, Lord to me. He's my master, Savior, Prince of Peace. Gloria a Dios. Volvemos entonces con Génesis capítulo 20 y espero que hayan podido aprender muchísimo de este capítulo 19 de Génesis. Y seguimos. Génesis 20 dice así de los versículos 1 al 7. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, veamos en este capítulo 20, vemos diferentes cosas en la vida de Abraham, vemos momentos de fe y momentos en el cual él se sale del camino de la fe. Y esto es lo que tenemos que aprender aquí en toda esta situación. El pecado es tan odioso en el hombre de Dios como lo es en un hombre del mundo, y su culpa es aún mayor. La miseria y el pecado que resultó en los años anteriores yendo hacia el país del sur, es decir, siempre cerca de Egipto, debió haberle enseñado no moverse otra vez hacia esa dirección. Pero el hombre, como vemos, nunca aprende y tampoco puede aprender lecciones espirituales. Una vez más, Abraham abandona el camino de la fe y al negar a su mujer se hunde en una degradación moral. Es cierto que Sara su hermana era su media hermana, pero el Espíritu Santo la reconoce a ella como la esposa de Abraham y no como su hermana. Ahora, siempre que el creyente camina en el camino de la fe, él es vestido de dignidad y valentía, pero cuando directamente deja ese camino, cae más bajo que los mismos hijos del maligno.
su caída aquí en esta ocasión es peor que la anterior porque ahora él tenía ya la promesa divina que dentro de ese año Sara sería madre. Triste como es todo esto, hay ánimo en esto, hasta para el más débil, porque enseña que hasta el hombre más débil puede convertirse en noble y fuerte, si es que por la fe él rinde su humanidad quebrada a aquel que puede subyugar todas las cosas bajo él. Una vez más, Abraham se dirige hacia el sur, lo que probará, como la vez anterior, el convertirse en una ocasión para otro espectáculo. Esta vez no fue a Egipto, pero sí fue hacia Egipto, lo cual no debió haber hecho. Como decimos, si se deja al hombre solo, éste no puede aprender lecciones espirituales. Por esto Abraham se hunde nuevamente en una degradación vergonzosa. Vemos aquí que un pecado viejo es un pecado fácil. El confiar en nuestras propias ideas nos lleva a incontables problemas. Todo pecado es en realidad una partida de la fe, es decir, se ha separado uno de la fe verdadera y del objeto de nuestra fe, que es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, y desde el momento que hacemos esto, lamentablemente el creyente va hacia la dirección incorrecta. La fe en Cristo y el crucificado es la única respuesta para el problema del pecado y de todo problema. La situación es que la iglesia solo trata con los síntomas del pecado en lugar de tratar con la causa, y aún la manera de tratar los síntomas que la iglesia moderna propone es errónea también. De hecho, la iglesia sabe muy poco de la causa y por esto construye sus propias causas. O sea, la iglesia ve que hay síntomas y que estos síntomas son malos, pero no sabe cómo tratar el problema en sí, sino que trata de hacer algo con estos síntomas, de cambiarlos, decir, bueno, es un mal hábito y si por 3 semanas tú tratas de cambiar ese mal hábito por un buen hábito, entonces verás que se establecerá por encima del mal hábito aquel que es bueno. Y muchas ideas similares a estas que no llevan a ninguna victoria. Una de las cosas que la iglesia le dice al creyente que ha pecado es que él pecó porque eso es lo que él quería hacer. Aunque el pecado es definitivamente un asunto de elección, no es una elección como comúnmente lo creemos. Si yo le pregunto a usted es cristiano, nacido de nuevo, ama profundamente al Señor, ¿usted quiere pecar? Seguramente que dirían, no, claro que no. Lo menos en mi vida que yo querría hacer, lo último en mi vida que querría hacer es pecar contra Dios. En primer lugar, no hay un verdadero cristiano que quiera pecar. La naturaleza divina está en él, que le conduce hacia la justicia y hacia la piedad, lo que significa que el pecado es una total aberración para él. Y para esto el creyente debe entender la manera de victoria de Dios, la manera en la cual Dios puede traer victoria al creyente sobre el pecado. Y esto es solamente por la cruz de Cristo. Cuando el creyente deja el camino de la fe, su poder de elección es grandemente debilitado en lo que respecta a la justicia. Es decir, que el creyente, al haberse salido de la fe en Cristo y la cruz, se encuentra en una posición que Satanás puede llevarle a hacer algo que éste no quiere. Tal vez muchos creyentes no estén de acuerdo con esto, pero es la verdad. Y si no, veamos Romanos capítulo 7, versículo 15 y el versículo 18, donde Pablo menciona que aquellas cosas que él no quería hacer justamente eran las que él terminaba haciendo. Y luego no entendía lo que pasaba. Todo creyente que peca es responsable de su pecado y sus acciones, pero este no es responsable en la manera que la mayoría cree. En otras palabras, un verdadero cristiano, si él peca, no es simplemente porque quiere pecar. Él está pecando porque ha dejado el camino de la fe verdadera y ahora está funcionando en la carne, y lamentablemente la naturaleza pecaminosa va a tomar ventaja de ese creyente y va a dominarle, controlarle para hacer todo aquello que no es agradable a Dios. Jesucristo y el crucificado siempre debe ser el objeto de nuestra fe, es decir, donde nosotros depositamos toda nuestra confianza y fe, que es la obra consumada de Cristo en la cruz, como el único poder y el único medio dado de Dios a los hombres para que el hombre pueda ser salvo y para que el hombre pueda tener victoria, pueda aprender a vivir para Dios. Si nuestra fe está anclada en el sacrificio de Cristo,
entonces el Espíritu Santo, en quien está el poder que necesitamos, nos ayudará grandemente. Por otro lado, si movemos nuestra fe de Cristo a otras cosas, nos negamos la ayuda del Espíritu Santo, lo que significa que nos encontramos a nuestras expensas y que la derrota será el resultado sin importar cuánto tratemos lo contrario. Entonces, la iglesia, conociendo poco la razón de la derrota, solo sabe hacer lo que el mundo hace en caso de derrota, y esto es involucrarse en el ámbito del castigo. Escuche, a veces los creyentes hacen ciertas cosas en el cual el Señor le está mostrando de que están mal, de que han obrado mal, que quedaron allí expuestos ante una acción incorrecta. En vez de ir al Señor en verdadero arrepentimiento, pidiéndole al Señor que lave su corazón de todo pecado, de toda maldad, lo que hacen es tratar de resarcir el problema, tratar de apaciguar la ira de Dios, y entonces automáticamente empiezan a tener ciertas acciones y ciertos gestos buenos, pensando que de esa manera Dios lo verá y que quedarán bien con el Señor o con las personas, y Dios entonces no les castigará o no aplicará ninguna disciplina, digamos. Esta es la manera tan incorrecta en la cual se ve esto. Miren, la única manera para la victoria, la única manera para el perdón de pecados, para que seamos lavados, es la sangre del Señor Jesucristo. No hay ningún tipo de obra que tú puedas llegar a hacer. Y esto pasa todo el tiempo también en las iglesias, en la que quizás alguien hace una actividad incorrecta, un mal obrar, vamos a decirle, sea lo que sea. Y lo que hace rápidamente para tratar de borrar eso, digámoslo, se pone a hacer cosas en la iglesia. Empieza a ir a todos los cultos, comienza a ir a la reunión de oración, empieza a tener actitudes y buenos gestos. Pero si se piensa que por esos buenos gestos, esas buenas actitudes, actividades religiosas, obras, ¿sí?, que el Señor va a ver eso y va a descontar lo otro mal realizado, la otra mala obra, quiero que sepa, no será así. La única expiación que existe es la sangre del Cordero. No hay otra expiación, porque no es necesaria otra expiación. Es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz y no hay más. Si no vamos por ese lugar, automáticamente vamos a ir hacia las obras y la naturaleza pecaminosa va a tomar un control grande allí en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es que esa no es la respuesta. En primer lugar, aquel que da el castigo puede estar aún en una condición espiritual peor que aquel que está siendo castigado en aquellas iglesias donde también un hermano o alguien comete algún pecado y entonces se le aplica algún castigo. Esta tampoco es la respuesta en las iglesias. Y también al castigar a alguien que ha fallado, en esencia esto es insultar a Cristo, queriendo decir que el castigo que Cristo sufrió en la cruz no es suficiente y que nosotros tenemos que añadir algo más. Esto también va para aquel que le aplica el castigo al otro, como también una persona, un creyente que se aplica castigo al mismo. Y este pensamiento es abominable. Jesucristo sufrió por nosotros y su sufrimiento fue por el pecado. Por eso no es imposible, o mejor dicho, no es posible que el sufrimiento o castigo de nuestra parte pueda expiar o redimir de pecado. Si esto pensamos es porque no estamos entendiendo la expiación y de hecho estamos creando nuestro propio medio de salvación y de victoria. Es Jesucristo y Él es crucificado o no es nada. Ahora, siguiendo aquí con la historia, vemos que Abraham puso en riesgo el plan de Dios con esta actitud que tuvo en cuanto a Sara. Este fue otro intento de Satanás para estorbar el nacimiento del Mesías, tratando que intervenga un padre pagano. Imagínense, Abimelech, lo cual Satanás quería lograr y lo que hubiera logrado si Dios no hubiera parado esta situación. Y Dios es tan misericordioso, Él detiene muchas situaciones, muchos errores nuestros. Si vemos bien, todo este episodio es increíble, porque ¿cómo es que un príncipe pagano quiera casarse con una mujer de 90 años y que la pasión por ella lo condujera a que pudiera aún querer matar a su marido? Esto es justamente lo que temía Abraham. Es decir, mi esposa es muy hermosa, debemos entender que Dios restauró milagrosamente la juventud y apariencia de Sara.
Veamos también cómo el Espíritu Santo menciona a Sara como la esposa de Abraham y no como hermana. Abraham trató de engañar al príncipe filisteo exactamente como trató de engañar al faraón en Egipto. El Señor había intervenido con un sueño antes que Abimelech tuviera la oportunidad de llegarse a Sara. Como el príncipe ya conocía sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, temió que él y su gente sufrieran la misma destrucción. Él se refiere al Señor como Dios, reconociéndolo como deidad. El Señor le advierte por un sueño, lo que fue evidencia suficiente para que este hombre probara que Jehová era el Dios verdadero. Después de semejante revelación que produjo el temor de Dios, ¿crees que Abimelech se convirtió al Señor? Porque vemos la reacción allí de este hombre y pensaríamos que él tuvo temor de Dios, y creo que sí tuvo temor de Dios, pero aún así esta situación no necesariamente convirtió a este hombre, a Abimelech. La misma pregunta se puede hacer ahora de millones en este mundo que, como Abimelech, saben de Dios, pero que se rehúsan a servirle, y donde muchos otros creen que ya le están sirviendo cuando en realidad nunca han nacido de nuevo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que alguien crea que le está sirviendo a Dios y en realidad aún tiene que nacer de nuevo. Millones tienen fe en Dios, pero tienen una fe errónea. La fe siempre debe estar anclada en Jesucristo y este crucificado. De otra manera, aunque sea muy religioso, no es aceptable a Dios. En el versículo 5 vemos que Abimelech se lava las manos en la situación, ya que fue Abraham quien dijo que Sara era su hermana, y Sara lo respaldó diciendo que Abraham era su hermano, y por esto Abimelech la tomó a Sara para formar parte de su harem, lo cual era una costumbre en ese tiempo para estas naciones paganas como en Egipto, por ejemplo, en la que si alguien se mudaba a la tierra de ellos, debían honrarles, digamos, con una mujer para el harem. Creyendo que Dios sería capaz de protegerlo una vez más, entrega a su esposa Sara. ¿Cómo es posible? Él pone a Sara de lado cuando en realidad Dios realizaría lo que Él realizaría en sus vidas, traería esta promesa y haría realidad esta promesa con Sara, no sin Sara. Y ven que cuando el creyente se sale del camino de la fe, aunque siga sirviendo a Dios, lo hace en la carne, y las obras de la carne tienen frutos vergonzosos. Solo queda arrepentirse, y no solo del pecado, sino en realidad de haber tomado la dirección incorrecta, es decir, salirse del camino del plan de redención de Dios, que es por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay otro remedio para resolver la situación. Por eso vemos que no solamente es un arrepentimiento hacia el pecado en sí que se ha cometido, sino también tenemos que entender que muchas veces los creyentes se arrepienten del pecado en sí, el pecado particular, mentir, adulterar, etcétera, etcétera, pero deben arrepentirse y debemos arrepentirnos de salirnos del camino de la fe, es decir, de salirnos de esta fe singular anclada exclusivamente en la cruz de Cristo. En el versículo 7 veamos que aunque Abraham hizo muy mal en esta situación, aún su posición de profeta no fue denigrada ni reducida, ni ninguna parte de su llamado lo fue. Muchas veces nosotros tomamos más en cuenta cómo nos ve el mundo a cómo nos ve Dios. El Hijo de Dios es visto a través de la sangre de Cristo, por esto delante de Dios sus hijos son vistos sin mancha ni arruga. Gloria a Dios por esto. Es decir que aunque nuestra condición cambia, y a veces cambia hasta cada hora, por otro lado, nuestra posición en Cristo no cambia. Y esto es algo muy importante que los creyentes deberían entender, que no tenemos tiempo de explicarlo ahora, pero sí lo explicamos de tanto en estos estudios. La verdad es que en nosotros mismos somos pobres, débiles, imperfectos, inconstantes, etc. Y todas estas cosas el mundo las ve, aunque ellos no entienden la diferencia entre la estimación divina y la humana. Conforme a muchas denominaciones modernas, Abraham, después de lo que hizo, debió cesar de toda actividad ministerial por 2 años o el tiempo que fuera, según ciertas denominaciones religiosas. Aunque una penitencia como esta suene bien al oído carnal, tal acción es abominación para Dios, ya que reduce el sacrificio de Cristo como no suficiente. Las consecuencias deben ser dejadas a Dios. Él es nuestro Padre y Él sabe cómo disciplinar a sus hijos.
Con esto no quiero decir que de ninguna manera que Dios aprueba el pecado, no. Es solo entender que el pecado es tan malo, tan perverso, que solo Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz puede limpiar toda mancha y que todos los esfuerzos de los hombres para traer castigo nunca serán suficientes. Para esto Cristo pagó la deuda por el pecado con su propia sangre. Ningún castigo para el hombre es suficiente, porque lo que el hombre merece es el infierno eterno. Y no ponemos la fe en Cristo y lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados, ¿qué es lo que podamos hacer nosotros que pueda pagarlo? Si por medio de penitencias el hombre puede recibir perdón y regeneración, santificación, entonces la cruz de Cristo no era necesaria. Veamos cómo aquí es mencionado Abraham como un profeta. A veces yo digo el profeta Abraham y alguien por ahí, no, ¿cómo profeta? No dice, sí, dice, Abraham era un profeta. El oficio de profeta todavía no había sido instituido, sino recién con Samuel, pero de todas maneras él lo era. El ministerio del profeta tiene dos partes. Número 1, anunciar la voluntad de Dios a los hombres, y número 2, interceder con Dios por los hombres. Y volviendo a Abraham, él debe ahora rebajarse ante Abimelec, rey de Gerar, lo cual él hizo, y Abimelec debe reprenderlo, lo cual también hizo. Aun cuando Dios viene a tratar con el asunto, él le dice a Abimelec, sabe que de cierto morirás. Y Abraham dice, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Con toda la integridad de su corazón y la inocencia de sus manos, el rey de Gerar ciertamente moriría, y más aún, él debía ser el deudor de las oraciones de un extranjero inconsistente para la restauración de la salud de su casa. Oh, gloria a Dios, esta es la manera de Dios. El versículo 8 al 13 dice, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieseis esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bueno, aquí algunos dirían, la mujer tiene que someterse, ¿verdad? ¿Ustedes piensan, hermanas, que debía Sara someterse a esto? ¿Verdad que no? No, debía someterse al Señor. Pero se enfatiza en este capítulo que la abundancia natural y la integridad, como en el caso de Abimelec, no garantiza salvación. Por otro lado, tampoco un lapso temporario de temor a Dios hace de alguien un creyente. Y esto sucede todo el tiempo con personas llegando a la iglesia, teniendo y mostrando cierto carácter cristiano, cierto temor de Dios, cierta integridad, cierto celo, pero temporal. Esto no convierte a nadie. Aunque Dios protegió a Abraham, así como Dios protege a todos sus hijos, eso no quita que las fallas lleven a la humillación y a la pena, como lo fue en este caso. Al otro día del sueño, Abimelec busca rectificar la situación. Esta actitud no significó que Abimelec ahora tenía una relación con Dios, sino que es alguien que necesitaba más bien mayor instrucción en cuanto a Dios, si es que él quería llegar a otro nivel con el Señor. Vemos que la pregunta que le hace Abimelec a Abraham en el versículo 9 es similar a la que el faraón le hizo concerniente al mismo pecado, en Génesis 12, versículo 8. Se ve que Abimelec tenía cierto entendimiento en cuanto al pecado, es decir, que conocía algo sobre Dios, y este conocimiento crecería después del sueño que tuvo. Él tuvo temor de Dios y de Abraham, pero como se condujo apropiadamente, Dios lo recompensó y lo sanó a él y toda su casa. Abimelec le pregunta a Abraham en cuanto a qué tenía en su mente para que llegara a hacer lo que hizo. Básicamente Abimelec alardea de su moral e integridad comparada con la acción de Abraham. Y esto me recuerda a aquellos que, aunque no conocen al Señor, es decir,
no son salvos, pero observan lo que un cristiano hace y en algún momento tiene la oportunidad y le dice, yo no voy a la iglesia, pero por lo menos yo no hago las cosas que haces tú. ¿Han oído algo parecido? Lo pongo en estas palabras porque son más o menos como el incrédulo las diría, o más bien como las he oído decir. Cuán culpables somos todos en este respecto. Nosotros debemos ser los receptores y los proyectores de la luz de Cristo, pero muchas veces no proyectamos nada, no hemos proyectado lo que hemos recibido. En el versículo 11, Abraham habla del temor de Dios, pero la verdad es que él está funcionando en temor humano y no en fe. En su mente, él proyectó un escenario de algo que nunca hubiera pasado. A menudo, es decir, él pensaba de que verían a su esposa hermosa y que entonces lo matarían a él. Él se hizo una máquina en su mente de algo que no habría sucedido. A menudo los creyentes modernos operan en la misma capacidad, desde un espíritu de temor en lugar del poder de la fe. Y aún lo que hacemos es hacer nuestros propios planes y después pedirle a Dios que bendiga esos planes. Y Dios nunca tomará esa posición. Él solo bendice los planes que Él ha instituido. Aunque se ha dicho muchas veces, debido a la seriedad del asunto y debido a la cantidad de error que se sigue propagando, y que es necesario tratar el aspecto de la fe una y otra vez, y de seguro esta no será la última que lo haré. Siempre que hablamos de fe, debe entenderse que se habla de fe en Cristo y el crucificado, la obra consumada de Cristo en la cruz. Esa es la fe. Y este siempre debe ser el objeto de la fe. Si no, será fe que Dios no podrá reconocer. Hablamos de tener fe en la palabra, lo cual es correcto. Sin embargo, también debemos entender que nuestras declaraciones de tener fe en la palabra de Dios no son válidas, al menos que entendamos que todo está basado en el sacrificio de Cristo. De hecho, el sacrificio de Cristo es la historia de la Biblia, no es a la inversa. Es decir, que la palabra de Dios meramente cuenta una historia particular, sino que la historia de la palabra de Dios es la historia de Jesucristo y el crucificado. El capítulo 4 de Génesis nos muestra dos sacrificios, el que propone Dios y el que propone el hombre. Uno basado en el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo y el otro basado en nuestras propias buenas obras, lo proveniente de nuestro propio esfuerzo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz versus todo otro sacrificio que el hombre pueda imaginar, y todos estos son rechazados por Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, debemos entender que bíblicamente hablando debe ser fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos ofrecerle a Dios otra cosa de nuestra propia invención. Él se agrada en el sacrificio de su Hijo solamente. Si cualquiera separa a Cristo de la cruz, se quedará con otro Jesús. Y ese otro Jesús no puede salvar y no puede santificar. Otro Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Francamente, Cristo en la iglesia moderna ha sido separado de la cruz. Significa que el énfasis es puesto en cualquier cosa excepto en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En Gálatas 5:2 dijo, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y luego dijo en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo no está descartando el bautismo en agua o diciendo que es pecado que los niños varones sean circuncidados u otras obras. Él está diciendo que si nosotros enfatizamos en estas u otras cosas creyendo que nos van a otorgar la salvación o la victoria, entonces hemos hecho vana la cruz de Cristo. Aunque Cristo como sanador es importante, como el que hace milagros es importante, y cualquier otra postura y oficio de Cristo es importante, pero aún así el énfasis debe estar en Jesucristo y el crucificado. El Espíritu Santo no funcionará sobre ninguna otra base. Veamos que Abraham, en el versículo 12,
permanece en el hecho que Sara es su media hermana cuando el Espíritu Santo enfatiza que ella es su esposa. Al poner a Sara en esa posición comprometedora, así como muchos esposos ponen a sus esposas en posiciones similares, Satanás lograría lo que quería, es decir, lograr que Sara quedara embarazada del faraón, la vez pasada o ahora de Abimelech. Imagínense qué desastre hubiera sido esto. Esto nos enseña que Satanás siempre está tratando de estorbar o parar el plan de Dios, o por lo menos corromperlo y pervertirlo. En el versículo 13 vemos este engaño que fue formulado por Abraham al principio de su salida, hace muchos años antes. Aunque era incorrecto que lo hiciera en el principio, después de tantos años, aún es peor. Es decir, que nos desviemos de la fe sola en Cristo, que nos lleve al pecado. En el principio de nuestro caminar cristiano es una cosa, pero después de tantos años parece no haber abandonado ese plan que formuló en cuanto a Sara. No había abandonado esa manera, ese método. Cuando nos salimos del camino de la fe, retomamos aquellos planes e ideas que habíamos hecho una vez en la carne. El camino de la fe es un ejercicio diario. Es decir, que la fe que tuve ayer, aunque fuera suficiente en ese momento, no es suficiente para hoy. Necesito ser investido de una fe fresca cada día. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria sea el nombre del Señor. Versículos 14 al 18 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, que a pesar de la mala actitud de Abraham, Dios lo bendice. Él hace lo mismo con nosotros, no porque lo merezcamos realmente, sino por amor a Cristo. El corazón de Abraham era correcto, pero sus acciones estaban equivocadas. El Señor usó al rey no convertido para reprender a Sara y a Abraham. Qué triste cuando el Señor tiene que usar al mundo para reprendernos. Lamentablemente, a menudo eso sucede. El Señor finalmente sanó a Abimelech, aunque usó a Abraham para ello, y las mujeres de la casa de Abimelech no podían concebir lo cual fue instigado por el Señor. Es decir, Dios permitió o causó esta condición en las mujeres. Abimelech le da regalos a Abraham porque reconoció el poder de Dios y no quiso ofenderlo. Abraham los aceptó, al igual que sus disculpas, y Abimelech también le ofreció un lugar en sus tierras. Al bendecir al hombre de Dios, Dios bendijo al rey. Dios toma nota de todo aquel que colabora en la obra de Dios. Como Jesús dijo, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En Mateo 10:41. Finalmente, Dios protegió a Sara una vez más, ya que ella sería la madre del hijo prometido, el que traería las bendiciones del pacto de Dios. Gloria a Dios, ese es el final de este programa y de este capítulo 20, y estoy segura que si usted ha oído con un corazón abierto y en fe, esta palabra ha penetrado lo más profundo de su corazón. Gracias y que el Señor le bendiga. Y por favor, cuánto me gustaría saber si esta palabra está siendo de bendición para usted y que me lo dejara saber de alguna manera a través de Karina Guidi Libre al Fin en el canal en YouTube Karina Guidi Libre al Fin, o si no también por teléfono al 239-573-0000 o por Facebook a Karina Guidi o a mi dirección de email karinaguidi71@gmail.com. Gracias y que el Señor le bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.